Bueno, la charla de la lesión del nervio radial y sus neurotizaciones está a cargo del doctor Christian Stein Borges de Brasil, de la Santa Casa, país invitado. Ya lo están procesando para pasarlo después de mi conferencia. La mía es el nervio musculocutáneo. Entonces, nervio musculocutáneo, nervio motor y sensitivo mixto. Su estudio data desde hace muchos años. Caserius habla sobre su nervio que atraviesa al tórax braquial, y Charles Bell estudió la función motora del mismo en 1800. Luego que publica el primer estudio sistemático sobre sus variaciones en el trayecto del nervio del plexo braquial, y Leminor establece una clasificación porque encontramos muchas variantes anatómicas durante la disección. El tipo 1 es el más común, patrón normal, sin ninguna comunicación con el nervio mediano. Esa es básicamente la variante cuando se une o no con el nervio mediano. El nervio musculocutáneo sale del cordón lateral del plexo braquial, toma fibras principalmente entre C5, C6 y C7, de ellas más fuertemente de C6. Y en cuanto a la fisiopatología, pueden haber lesiones traumáticas como las lesiones del plexo braquial o iatrogénicas, donde durante alguna osteosíntesis o cirugía abierta uno lesiona el nervio, también por compresión, principalmente en su salida del músculo coracoraquial, también en el síndrome de Persson-Turner puede haber una compresión, o las tumorales. Siempre los exámenes son importantes. La electromiografía nos permite evaluar fibrilaciones y ondas positivas agudas con una alta sensibilidad, y la velocidad de conducción nerviosa luego con una sensibilidad del 87%. Ya la resonancia magnética permite que podamos identificar si la lesión es más alta, como una lesión traumática del plexo braquial, o la presencia de tumores. El ultrasonido permite poder tener la opción de hacer biopsias guiadas para los tumores. Quiero presentarles 4 casos. El primero es un paciente joven con trauma periférico a nivel del brazo, fractura de la diáfisis del húmero, y presentó una lesión completa del nervio musculocutáneo y del nervio radial. Lo que nosotros propusimos fue una simple neurotización de Oberlin y una transferencia de Pratt para la lesión de nervio radial y la parálisis de los extensores de la muñeca y dedos. Oberlin fue el francés Christophe Oberlin, que en 1984 hizo estudios anatómicos en Francia, en París, y vino con la idea de neurotizar, que significa tomar un pequeño fascículo dentro de los fascículos que hay en el nervio, cortarlo distalmente, siendo un fascículo motor, y juntarlo con otro fascículo u otro ramo motor del músculo donde quisiéramos reinervar. Solo para que ustedes se familiaricen con el tema de neurotización, el nombre Oberlin y por qué lo hacemos. Entonces, miren, en el lado derecho está hecha la osteosíntesis de esta fractura, y en el lado izquierdo la fractura en el tercio medio. Este paciente llegó hacia mí con una parálisis mixta, un poco de hombro, un poco de codo y un poquito de mano, y entonces a uno le confunde porque no es normal que tenga varios músculos paralizados a la vez, a menos de que uno piense que pueda ser una lesión más alta. Nosotros, cuando estamos frente a la duda de
ir evaluando en el tiempo cómo va la recuperación. Pedimos electromiografía, no es de rutina pedir a todos los pacientes, solo aquellos en los cuales uno ve en la imagen de la resonancia en las raíces del lado derecho, ustedes ven que está grueso, estirado. Entonces no está roto, no hay ninguna lesión por rompimiento o abrasión, y el paciente tiene alguna mejoría en los controles. Entonces es cuando nosotros pedimos la electromiografía de seguimiento para determinar el avance, la progresión de su regeneración o no. Hay que poner play aquí. Ok, entonces miren, hicimos la exploración medial del brazo, y ese es el nervio mediano, ¿okay? Y debajo del bíceps, en la profundidad, se encuentra el nervio musculocutáneo. Y lo que nos encontramos fue un nervio más grueso, una bola, nosotros llamamos neuroma. Estimulamos y no había ninguna contracción. Entonces confirmamos que hubo una lesión traumática, probablemente por la propia fractura o por algún tornillo o la broca durante la osteosíntesis. Y la sospecha clínica de la necesidad de entrar a explorar y ya de una vez reconstruir fue muy adecuada. Lo hicimos con 5 meses ya de la lesión, para no esperar más tiempo. Si hubiéramos esperado más tiempo, cada vez la respuesta de la función de flexión de codo se hubiera afectado. Entonces, ahí está el neuroma del nervio musculocutáneo por una lesión traumática. Y ¿qué fue lo que hicimos? Una neurotización. Tomamos un ramo del nervio, en este caso el nervio mediano. A mí me gusta utilizar del mediano para el ramo motor del bíceps, porque si tuviera que escoger qué músculo prefiero reinervar, va a ser el bíceps antes que el braquial. Y normalmente el fascículo motor de Overman, que es el cubital, es un fascículo más fino, y el ramo motor del bíceps es un ramo motor más grueso. Entonces me pasó muchas veces que la discrepancia de calibre era casi 3 a 1, y me quedaba bastante preocupado con la potencia de ese mini fascículo para ese ramo motor de bíceps. Ahora, al hacer el fascículo del flexor radial del carpo, del mediano para el bíceps, me quedo un poco más tranquilo, duermo más tranquilo. Como yo iba, eso, más así. Entonces, este es el paciente. Pues miren, un poco la apariencia clásica de lesión de plexo, con atrofia a nivel del hombro, con sus dificultades, clásicamente por la lesión del nervio radial, una parálisis a nivel de extensión de la muñeca y dedos, compensación a nivel de la cintura escapular. Este paciente yo lo operé hace 3 meses únicamente. La exploración del nervio musculocutáneo con su neurotización, y no quise hacer nada más neurológico en radial, sino él me pidió que, para garantizar un poco mejor, hagamos transferencia tendinosa para el nervio radial. Entonces está en su fase de rehabilitación de la mano con las transferencias tendinosas, pero ustedes vieron que ya tenía con 3 meses una flexión de codo. De esa manera mejoramos y resolvemos la lesión del músculo cutáneo. Un segundo caso, igualmente, fractura en la diáfisis, nuevamente lesión del músculo cutáneo y lesión del nervio radial. Decidimos hacer una doble neurotización, overlay maquino para bíceps braquial e intercostales para la cabeza media del tríceps. Este paciente había sido operado en una primera instancia por esta fractura, colocada la placa, y
ya se dio una lesión del nervio radial. Un segundo cirujano hizo la revisión y colocación de injerto sural en el nervio radial. Aquí está el nervio radial comprometido, de mala calidad, lesionado. Colocaron nervio sural. Conmigo llegó después de un año y pedí una resonancia magnética donde se observan también algunos cambios como aumento del espesor de la raíz C5, de C6, comparativamente con el otro lado. Entonces, no es solamente una lesión periférica, sino hay un componente también de estiramiento a nivel de supraclavicular del plexo braquial. Interesante que en la exploración medial del brazo, en mi cirugía, ustedes pueden observar al nervio musculocutáneo ya disecado y pegado al hueso, agarrado al hueso, ¿sí? Él no venía en su trayecto habitual, ¿sí? En abundante fibrosis. Bueno, acá están sus ramos para el braquial, para el bíceps, para el braquial, pero proximalmente adherido a la profundidad hacia el hueso. Entonces, con eso confirmamos que el paciente tuvo una lesión traumática del nervio musculocutáneo de forma periférica, no de forma proximal. No es una lesión supraclavicular y no hay ninguna contracción al estímulo. Entonces decidimos hacer la sección de esa parte proximal y las neurotizaciones que fueron citadas. Como también pido disculpas por la foto, está bastante feo el campo, disculpen, no me gusta presentar así, pero en este caso hemos levantado dos nervios intercostales bastante largos y encontramos al ramo motor de la cabeza media del tríceps. Él no tenía función de tríceps. Entonces acá arriba tenemos la doble neurotización. Aquí, fascículo del mediano, flexor radial del carpo, ramo motor de bíceps, barra inerval, bíceps braquial. Fascículo del cubital para el flexor ulnar del carpo, unido al ramo motor del braquial anterior, o inerval al braquial anterior. Con esto esperamos que recupere la flexión del codo. Y acá abajo, los dos intercostales para exclusivamente el ramo motor de la cabeza media del tríceps. Ese es el paciente en el quirófano. Claramente ve la parálisis del nervio radial. No consigue hacer una flexión del codo, a pesar de que había sido explorado por el segundo cirujano. Sin embargo, no se dieron cuenta de la lesión traumática del nervio musculocutáneo y seguía sin poder hacer flexión del codo. Entonces, la flexión del codo se evalúa en supinación, no en pronación, porque ahí está compensando con los flexores programadores. Ahí está mostrando que ya tuvo una cirugía, una cicatriz previa, ¿sí? De la exploración, donde aparentemente encontraron que estaba normal el musculocutáneo. Y en el otro lado recuperó bastante bien el hombro. Recuerden que tenía una neuropraxia y está en proceso de flexión. Ahí está la contracción del bíceps. Yo soy bastante afín a siempre que sea posible, hacer la doble neurotización. 100% de mis casos hago doble neurotización, bíceps y braquial. El tercer caso es un tumor en el tronco del nervio musculocutáneo. Ustedes pueden observar, tenía una bolita en el brazo, consultó, mandamos a hacer una resonancia magnética y se identificó aquí
esta masa y acá, en el tercio medio proximal del brazo. Se envió a hacer una ecografía y una biopsia core guiada por eco, un especialista, y nos dio como diagnóstico schwannoma. Ya con ese diagnóstico entramos y encontramos esa lesión tumoral del nervio periférico, no infrecuente, y conseguimos hacer con técnica microquirúrgica, usando microscopio, una disección fascicular, interfascicular. Confirmamos el diagnóstico histopatológico, salió schwannoma, y la función del codo, ven que la flexión en supinación está adecuada. Este paciente fue sometido a doble cirugía, ven que tiene la cicatriz de la target. El doctor Santibarros hizo la cirugía de la inestabilidad con el bloque óseo, y luego en la secuencia hicimos la cirugía nerviosa para el retiro del schwannoma. Finalmente, con este término, también los pacientes pueden tener lesiones traumáticas un poco más graves, con afectación del plexo por raíces A5, C6, que afectan. Uno de ellos afecta al cordón lateral, donde sale el músculo cutáneo, y es la cirugía tradicional. Nosotros siempre hacemos una resonancia magnética donde ya se ve C5 y C6 afectado. Han pasado 3-4 meses, no ha mejorado luego de una fisioterapia intensiva, y entonces una cirugía tan simple como neurotización, específicamente puesto solamente del músculo cutáneo. También hicimos del axilar, también hicimos del supraescapular en este paciente, pero por mini open, pequeñas decisiones específicas para preservar la parte vascular, hicimos la doble neurotización. Nuevamente miren que estoy utilizando el fascículo del mediano acá arriba y del cubital acá. Ustedes ven en el lado izquierdo la atrofia ya del deltoides, y bueno, no puede elevar, no puede abducir, no puede rotar externo, no puede flexionar el codo. La lesión clásica C5, C6 con una mano completamente buena para flexión y extensión. Ustedes vieron al lado una flexión del codo normal después de la cirugía. Muchas gracias. Continuando con el programa, vamos a seguir con la lesión del nervio radial. Va a dar la ponencia el doctor Christian Steinborn. La conferencia está grabada, así que vamos a comenzar.